Lauren siempre se ha enorgullecido de su capacidad para crear la cena familiar perfecta. Los detalles más pequeños marcaban la diferencia, desde un mantel perfectamente planchado hasta las especias adecuadas en cada plato. 35 años de matrimonio le habían enseñado que eran momentos como esos los que hacían más fuerte a una familia. Al menos eso había pensado hasta aquella tarde. El reloj de pared marcaba las 6 de la tarde. Lauren echó un último vistazo al salón de su casa de los suburbios de Boston, decorado con motivos festivos. Las copas de cristal brillaban a la cálida luz de las velas y el aroma a romero asado llenaba la habitación de confort. Todo tenía que estar perfecto. No era solo una cena, sino la celebración del 45 cumpleaños de su hija Olivia. «Cariño, te has superado», la abrazó Christopher por detrás, besándole la mejilla. Como siempre, olía a perfume caro y a éxito. «Nuestra princesa estará encantada». Lauren sonrió mientras observaba su reflejo en la bandeja de plata brillante. Su Christopher era un asesor financiero de éxito, un padre cariñoso, un marido perfecto. Al menos eso es lo que ha sido a sus ojos todos estos años. «Espero que todos disfruten de la cena», respondió ella, alisándose la blusa de seda roja. «Por cierto, ¿has dicho quién más va a venir además de Olivia, su marido y sus hijos?» Christopher dudó un momento. «Oh, he invitado a unos cuantos compañeros del trabajo. No te importa, ¿verdad? Hace tiempo que quieren conocer a nuestra familia». Algo en su voz le pareció extraño, pero Lauren lo descartó. En los 35 años que llevaban casados, había aprendido a confiar incondicionalmente en su marido. El timbre interrumpió sus pensamientos. Olivia estaba en el umbral, una copia de su madre en su juventud, solo que con los ojos verdes de su padre. Su marido, Michael, sostenía en brazos a su hija Rose, de 3 años. «Mamá», Olivia abrazó a Lauren, «has vuelto a convertir la casa en una imagen sacada de una revista. ¡Feliz cumpleaños, cariño!». Lauren abrazó a su hija con fuerza, inhalando el familiar aroma de su champú. «Pasa, la cena está casi lista». Tommy, de 5 años, el hijo mayor de Olivia, corrió inmediatamente hacia su abuelo. «Abuelo, ¿qué me has traído?». Christopher se rió y sacó un pequeño coche del bolsillo. «Toma, campeón, solo para ti». Lauren contempló la escena con una cálida sonrisa. Eran momentos como este los que hacían que su vida fuera completa. Estaba a punto de invitar a todos a la mesa cuando volvió a sonar el timbre. Una mujer joven estaba en la puerta. Una esbelta mujer rubia de unos 30 años, con un vestido que habría sido más apropiado para un club nocturno que para una cena familiar. Su pintalabios rojo brillante contrastaba fuertemente con su piel pálida. «Buenas noches, soy Phoebe», dijo con una leve sonrisa. «Christopher me ha invitado». Lauren sintió que algo frío le tocaba el corazón. Nunca había visto a aquella mujer, aunque conocía a todos los colegas de su marido. Pero era la anfitriona perfecta, así que se limitó a sonreír. «Bienvenida, Phoebe. Pasa». La cena empezó como de costumbre, con brindis y deseos. Olivia habló de su trabajo en la editorial. Michael bromeó sobre sus clientes. Era abogado. Los niños jugaban con los juguetes nuevos de su abuelo. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Christopher?», le preguntó Lauren a Phoebe despreocupadamente mientras le servía un poco de vino. Phoebe lanzó una rápida mirada a Christopher. «Oh, nos conocimos hace unos meses. Christopher es un especialista excelente». «¿En serio?». Lauren trató de sonar despreocupada. «¿Y en qué departamento trabajas?». «Yo…». Phoebe volvió a mirar a Christopher, que de pronto se puso muy ocupado hablando con su nieto. «Soy asesora de marketing». Algo en su voz hizo recelar a Lauren. Había trabajado como profesora de inglés durante años y había aprendido a reconocer el más mínimo indicio de inseguridad en una voz. La velada continuó. El vino corría y la conversación se animaba.
Phoebe parecía sentirse cada vez más segura de sí misma, sobre todo después de su tercera copa. «Oh, este hotel es maravilloso», exclamó de repente cuando la conversación giró en torno a los viajes. «Especialmente la habitación 312, ¿verdad, Christopher? ¡Qué vista de la ciudad!». La habitación se quedó en silencio. Olivia dejó de cortar la carne y Michael tosió, atragantándose con su vino. Christopher se quedó inmóvil con el tenedor en el aire. Lauren dejó lentamente la servilleta sobre la mesa. Las manos no le temblaban. Extrañamente, se sentía extrañamente tranquila. 35 años de matrimonio, 2 hipotecas conjuntas, nietos, miles de desayunos y cenas juntos. Todo ello se volvió de repente tan claro como el cristal. ¿Número 312? Su voz sonaba uniforme, casi curiosa. «Cuéntame más, Phoebe. Siempre me han gustado los buenos hoteles». Phoebe palideció al darse cuenta de lo que había dicho. Abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Lauren... Christopher intentó intervenir, pero ella levantó una mano para detenerlo. «No, no, de verdad quiero que me hables de este maravilloso hotel». Lauren sonrió, pero sus ojos seguían fríos. «¿Cuántas veces has estado allí? ¿Cómo es el desayuno? Debe tener un ambiente muy romántico». «Mamá», susurró Olivia, pero Lauren la ignoró. «Yo creo que será mejor que me vaya». Phoebe se puso en pie, casi derribando su vaso. «¿Por qué?». Lauren continuó sonriendo. «Ni siquiera has probado mi tarta de manzana de autor. Christopher siempre decía que era el mejor postre que había probado. Pero tal vez ahora tenga otras preferencias». Tommy se echó a llorar de repente. Quizás sintió la tensión en el ambiente. Olivia lo levantó rápidamente. «Papá, mamá, ya nos vamos. Es hora de que los niños se vayan a la cama». Christopher se quedó pálido, sin levantar la vista. Phoebe ya había cogido el bolso y casi había salido corriendo de la habitación. Lauren oyó el portazo. 15 minutos después, la casa estaba vacía. Lauren estaba recogiendo metódicamente la mesa, poniendo los platos sucios en el lavavajillas. Sus movimientos eran precisos, deliberados, como siempre. «Lauren», Christopher se paró en la puerta de la cocina. «Hablemos». Ella se volvió hacia él, sosteniendo un vaso de cristal, el mismo del que Phoebe había estado bebiendo. «Siempre me he sentido orgullosa de que en nuestra casa no haya platos sucios. Todo está siempre limpio, todo está en su sitio». Miró el cristal bajo la luz de la araña, pero a veces hasta el cristal más limpio puede estar sucio por dentro. Simplemente no nos damos cuenta hasta que lo miramos desde el ángulo adecuado. Lauren metió la copa en el lavavajillas y cerró la puerta. El clic sonó como un disparo. «Esta noche dormiré en la habitación de invitados», dijo al pasar junto a su marido. «Y no me molestes, necesito pensar». Lauren no lloró mientras subía las escaleras. Las lágrimas llegarían más tarde, lo sabía. Pero ahora mismo, un plan estaba naciendo en su mente. Un plan que haría que Christopher se arrepintiera de cada momento que pasara en la habitación 312. Lauren había estado despierta toda la noche. En la habitación de invitados, que nunca había sido su dormitorio en 35 años, el aire parecía demasiado denso. Cada sonido del dormitorio conyugal, los pasos de Christopher, el crujido de la cama, el sonido amortiguado de la televisión, resonaba en su cabeza como un martillo. Se quedó tumbada, mirando al techo, y repasó mentalmente cada momento de su vida en común, tratando de averiguar exactamente en qué había fallado. A las 5 de la mañana se levantó. El hábito que había desarrollado a lo largo de los años no le había fallado. Incluso en aquel momento, su cuerpo funcionaba como un reloj. Lauren bajó a la cocina, encendió la cafetera y sacó huevos de la nevera. Todo estaba como siempre, como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido, como si su mundo no se hubiera hecho añicos por unas palabras descuidadas de una joven rubia. Preparó el desayuno como de costumbre.
una tortilla con hierbas para Christopher y una tostada con aguacate para ella. Puso todo en los platos, las tazas de café en la mesa, y esperó. A las 7 oí pasos en las escaleras. Christopher se quedó inmóvil en la puerta de la cocina, claramente sin esperar ver a su mujer desayunando. «Buenos días», dijo Lauren con voz firme, sin levantar la vista de su tostada. «Se te enfría la tortilla». «Lauren», empezó él, pero ella le interrumpió. «Hoy el café es un poco más fuerte de lo habitual. Sé que te gusta flojo, pero pensé que hoy necesitarías un poco más de energía». Christopher se sentó lentamente a la mesa. Su camisa, normalmente impecablemente planchada, estaba un poco arrugada, como si tampoco hubiera dormido esa noche. «Tenemos que hablar», dijo, apartando su plato de huevos revueltos. «¿Sobre qué?» Lauren enarcó una ceja. «¿Sobre el tiempo? ¿Sobre lo maravillosa que fue la fiesta de cumpleaños de nuestra hija ayer? ¿O tal vez...?» Hizo una pausa. «¿La vista desde la habitación del hotel?» Christopher se estremeció. «Mira, lo que dijo Phoebe no es lo que tú crees. ¿Qué es lo que pienso?» Lauren por fin lo miró a los ojos. «Pienso que mi marido, con 35 años a cuestas, pasa el tiempo en habitaciones de hotel con una mujer más joven que nuestra hija. ¿Estoy pensando mal?» «Es complicado». Se pasó la mano por la cara. Solo son reuniones de trabajo». Lauren dio un sorbo lento a su café. «Oh, claro, reuniones de trabajo, en una habitación de hotel, con un consultor de marketing que ni siquiera recuerda en qué departamento trabaja. ¿Cómo iba a pensar otra cosa? Lo has entendido todo mal». Levantó la voz, pero enseguida se cayó bajo su fría mirada. «¿Sabes qué es lo más interesante?» Lauren se levantó y empezó a recoger los platos. «No estoy malinterpretando nada. Por primera vez en años, lo hago todo bien». Encendió el lavavajillas y su voz casi se perdió en el ruido del agua. «Por cierto, esta noche trabajo hasta tarde. Tenemos una reunión escolar. Lauren, tenemos que hablar de esto». Christopher también se levantó. «Sin duda lo discutiremos», cogió su bolso. «Pero hoy no. Tengo mucho trabajo que hacer». Al salir de casa, Lauren se metió en el coche y sacó el teléfono. No le temblaron las manos al marcar. «Buenos días, señorita Wentworth», dijo cuando contestaron al otro lado. «Me la han recomendado como la mejor investigadora privada de la ciudad. Sí, me gustaría concertar una cita. ¿Para hoy?» «Estupendo». Todo el día en la escuela, Lauren trabajó como de costumbre. Explicó las partes difíciles de Romeo y Julieta a sus alumnos, revisó sus exámenes y participó en una reunión de personal. Ninguno de sus compañeros notó nada raro. Llevaba años enseñando a los demás a interpretar el texto, y ahora ella misma se había convertido en un texto que nadie podía leer. A las 4 se reunió con la detective, una mujer bajita, de mediana edad y mirada penetrante. «¿Entonces sospecha que su marido ha cometido adulterio?», preguntó la señorita Wentworth tomando notas. «No», respondió Lauren con calma. «Sé lo de la traición. Me interesa algo más. Quiero saberlo todo. ¿A dónde va? ¿Con quién se reúne? ¿En qué se gasta el dinero? Sobre todo el dinero. ¿Por qué dinero?». La detective levantó la vista de su cuaderno. «Porque Christopher nunca hace nada a cambio de nada». Lauren sacó una carpeta de su bolso. «Aquí están los extractos de nuestras cuentas conjuntas de los últimos 6 meses. ¿Ves estas transacciones? Algo no cuadra». La señorita Wentworth estudió detenidamente los documentos. «Tiene razón. Estas cantidades no corresponden a gastos normales». «Exactamente», asintió Lauren. «Y quiero saber a dónde va a parar el dinero, hasta el último céntimo». Cuando regresó a casa a última hora de la noche, encontró a Christopher en su despacho. Estaba sentado frente al ordenador, pero la pantalla estaba apagada. «¿Dónde estabas?», preguntó, intentando que su voz sonara normal. «En el trabajo, como te dije». Lauren se dirigió a la cocina. «¿Quieres un poco de té?». «Lauren, basta», la siguió.
Deja de fingir que todo es normal. Se volvió hacia él con la tetera en la mano. ¿Qué no es normal, Christopher? ¿El hecho de que te esté preparando el desayuno? ¿O que te ofrezca té? ¿O tal vez...? Hizo una pausa. Que no haya cogido una rabieta, gritado y destrozado los platos. Yo... no sé qué decir. Bajó la mirada. Entonces no digas nada. Se encogió de hombros. Solo dime si quieres té o no. Esa noche, tumbada en la habitación de invitados, Lauren sacó su teléfono y abrió la aplicación de grabación de llamadas. Pulsó Inicio y dejó el teléfono en la mesilla de noche. A partir de ahora, cada palabra pronunciada en esta casa será grabada, cada paso quedará documentado. A la mañana siguiente, todo volvió a suceder. El desayuno, las conversaciones cotidianas, la irritación de Christopher por su tranquilidad. Pero ahora llevaba una grabadora en el bolso y el número de un detective privado en el teléfono. En el trabajo recibió un mensaje de Olivia. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Podemos quedar para comer?» «Estoy bien, cariño», respondió Lauren. «Solo mucho trabajo. Luego hablamos». Sabía que su hija estaba preocupada, pero ahora no era el momento de hablar. Era el momento de reunir información. Era el momento de observar. Hora de esperar. Por la noche, cuando Christopher fue a ducharse, Lauren entró en silencio en su despacho. Sus manos se movieron rápida y metódicamente entre los papeles de la mesa, fotografiando los documentos que parecían importantes. Oyó correr el agua en el baño y supo que le quedaban unos minutos. En el último cajón del escritorio encontró un sobre con facturas de hotel. Habitación 312, Hotel Ritz. Las fechas coincidían con los viajes de negocios de los que él le había hablado. Era tan obvio que se rió. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? El agua del baño dejó de hacer ruido. Lauren colocó rápidamente todo en su sitio y salió del despacho. Cuando Christopher bajó las escaleras, ella estaba sentada en el salón con un libro. «¿Qué estás leyendo?», le preguntó, tratando de entablar conversación. «Ana Karenina», respondió ella sin levantar la vista. «Siempre he pensado que Karenin era demasiado blanda. Yo en su lugar habría actuado de otra manera». Christopher se estremeció y entró en su despacho. Lauren lo oyó abrir el cajón de su escritorio y sonrió. Que lo comprobara, no encontraría ni rastro de su presencia. A última hora de la noche, cuando la casa estaba en silencio, sacó su teléfono y envió todas las fotos que había tomado a la señorita Wentworth. «Fíjate bien en las fechas y las cantidades», escribió. La respuesta llegó casi de inmediato. «Interesante, muy interesante. Tendré más información para usted mañana». Lauren apagó el teléfono y cerró los ojos. No lloró. Aún no había llegado el momento de las lágrimas. Ahora era el momento del cálculo frío. Era el momento de jugar a la indiferencia. Y en este juego, ella no iba a perder. Detrás de la pared de su dormitorio, Christopher también estaba despierto. Miraba al techo e intentaba comprender qué pasaba por la mente de su mujer. ¿Por qué no grita? ¿Por qué no monta una escena? ¿Por qué ella simplemente existe como si nada hubiera pasado? Él no sabía que cada uno de sus pasos, cada respiración, cada palabra estaba siendo grabada. No sabía que su mujer, que había sido una perfecta ama de casa durante 35 años, se había convertido en cazadora. Y él era su presa. Y Lauren estaba tumbada en la oscuridad, planeando su próximo movimiento. Recordaba cada momento de su vida juntos, cada detalle que ahora podía ser importante. Y un plan se estaba formando lentamente en su cabeza. Un plan que haría que Christopher se arrepintiera de cada minuto que había pasado con Phoebe, de cada céntimo que había gastado en habitaciones de hotel, de cada mentira que había dicho en el desayuno. El juego de la indiferencia acababa de empezar, y Lauren pensaba jugarlo hasta el final. El despacho del investigador privado Wentworth era exactamente como Lauren se lo había imaginado. Un espacio pequeño pero acogedor en la quinta planta de un viejo edificio del centro de negocios de Boston.
La luz del sol que se colaba por las persianas creaba sombras fantasiosas en las paredes, y el sonido de una máquina de escribir procedente de la oficina vecina contribuía a la atmósfera de irrealidad. Era como si todo aquello le estuviera ocurriendo a otra persona y no a ella. Señora Reynolds. La señorita Wentworth colocó una gruesa carpeta delante de Lauren. Lo que hemos descubierto tiene que estar preparada. Lauren abrió la carpeta y se quedó paralizada. Fotografías, docenas de fotos. Christopher y Phoebe salen del hotel. Christopher le entrega el sobre en la cafetería. Phoebe sube a su coche. Pero eso no era lo peor. Mira las fechas. La detective golpea con el dedo una de las fotos. Esto no es solo una aventura, esto es algo más. Lauren estudió detenidamente los documentos. Sus ojos, acostumbrados a revisar los trabajos escolares, no tardaron en detectar patrones. Cada uno de sus encuentros coincide con una gran transferencia de dinero, susurró. Y estas sumas son enormes. Así es, asintió la señorita Wentworth. Pero hay más. Siga leyendo. Con cada página, el rostro de Lauren se ponía más y más tenso. Extractos bancarios, documentos de compra de propiedades, contratos de arrendamiento, todos a nombre de Phoebe o con nombres falsos. La voz de Lauren tembló por primera vez en días. No solo la propiedad. El detective sacó otro documento. Está pidiendo préstamos contra vuestra propiedad conjunta. Grandes préstamos. Lauren se recostó en la silla. Los recuerdos flotaban ante sus ojos. Christopher quedándose hasta tarde en el trabajo, las misteriosas llamadas telefónicas, su irritación cuando ella le preguntaba por las finanzas. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó, tratando de mantener la calma. Según nuestros datos, unos 2 años, respondió la SRA. Wentworth. Pero la fase más activa comenzó hace 6 meses, 2 años. Lauren recordó sus bodas de plata. Las habían celebrado en el mismo restaurante donde Christopher se había declarado. Entonces era tan atento, tan amable, e incluso entonces la engañaba. Hay algo más. El detective pasó la página. Phoebe no es la única. Lauren levantó la vista. ¿Qué quieres decir? Ha habido al menos 3 mujeres en los 2 últimos años. La señorita Wentworth expuso las fotografías. Diferentes hoteles, diferentes restaurantes, pero el patrón es el mismo. Reuniones, entrega de dinero, documentos. Lauren miró las fotos, y cada una fue como una puñalada. Una morena con un abrigo rojo, una pelirroja con traje de negocios, y, por supuesto, Phoebe, todas jóvenes, todas hermosas, todas iguales en su codicia por el dinero de su marido. Pero, ¿por qué?, se preguntó a sí misma en lugar de al detective. ¿Por qué lo haría? La señorita Wentworth sacó otro documento. Quizás esto lo explique. Su marido tiene problemas en el trabajo, problemas graves. Lauren comenzó a leer. Con cada línea, su rostro se congelaba más y más. Malversación de fondos de clientes, falsificación de documentos, planes fraudulentos. ¿Él roba el dinero de los clientes? Su voz era apenas audible. No solo roba, la detective negó con la cabeza. Ha creado todo un esquema piramidal. Toma el dinero de algunos clientes para cubrir las deudas de otros. Y estas mujeres no son solo amantes, son cómplices. Lauren recordó que Phoebe se llamaba a sí misma consultora de marketing. Ahora todo tenía sentido. ¿Pero por qué iba a ceder la propiedad?, preguntó. Porque sabe que tarde o temprano todo saldrá a la luz, explicó la señora Wentworth. Se está preparando para ello. Está cediendo todo lo que puede a testaferros, pidiendo préstamos que te obligarán a devolver. Quiere dejarme sin nada, susurró Lauren. Así es, asintió el detective. Y casi ha conseguido su objetivo. Lauren se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, la vida estaba en plena ebullición.
La gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, sin saber que en ese momento se estaba destrozando la vida de alguien. ¿Qué debo hacer?, preguntó sin darse la vuelta. Tienes dos opciones. La señorita Wentworth se levantó también. La primera es ir a la policía ahora mismo. Con estas pruebas le detendrán, pero entonces te arriesgas a perderlo todo. La propiedad que ya has cedido, el dinero que has sacado. Y la segunda forma. La segunda vía es más complicada, se le acercó el detective. Seguimos reuniendo pruebas. Usted finge que no sabe nada. Mientras tanto, nosotros le devolvemos poco a poco lo que es suyo. Lauren se volvió y miró al detective. ¿Cuánto tiempo puede llevar esto? Unos meses, quizá más, respondió la señorita Wentworth. Pero al final, usted podrá recuperar todo lo que él intenta robarle. Lauren volvió a sentarse ante su escritorio y empezó a hojear los documentos. Cuéntamelo todo con detalle. Quiero saberlo todo al detalle. Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo el plan de acción. La señorita Wentworth explicó los detalles legales, mostró los esquemas de flujo de dinero y habló de los posibles riesgos. Lo más importante es no exponerse, recalcó el detective. Continúe comportándose como siempre. Que piense que sigues sospechando que no es más que una simple traición. ¿Y Phoebe?, preguntó Lauren. Sabe que estoy al corriente de sus reuniones. Eso es lo mejor, sonrió la señorita Wentworth. Que piensen que solo te preocupa el lado romántico de las cosas. Apartará la atención de las finanzas. Cuando Lauren volvió a casa, se sentía otra persona. Ahora sabía la verdad, una verdad terrible y dolorosa, pero la verdad. Y esta verdad le dio fuerza. En casa, Christopher la esperaba con la cena. «He pedido tu pasta favorita», le dijo, intentando sonreír. «¿Te gustaría cenar conmigo?» Lauren lo miró y vio algo que no había notado antes. Nerviosismo en sus movimientos, tensión en sus ojos, falsa preocupación en su voz. «Por supuesto», respondió ella con calma. «Deja que me cambie». En el dormitorio, sacó su teléfono y envió un mensaje a la señorita Wentworth. «Estoy de acuerdo. Sigamos según lo planeado». Durante la cena, Christopher intentó hablar de cosas corrientes, el trabajo, el tiempo, los planes para el fin de semana. Lauren mantuvo la conversación, sonriendo en los lugares adecuados, incluso riéndose de sus chistes. Pero en su cabeza daban vueltas cifras de extractos bancarios, fechas de reuniones, nombres de testaferros. «Por cierto», dijo Christopher de repente, «creo que deberíamos actualizar nuestro testamento. Ya sabes, para asegurarnos de que todo está en orden». Lauren dejó lentamente el tenedor. «¿Por qué ahora?» «Bueno», se encogió de hombros, «ya no somos más jóvenes. Tenemos que ocuparnos del futuro. De Olivia, de los nietos, de Phoebe», añadió Lauren en su mente, pero lo dijo en voz alta. «Por supuesto, cariño, lo que tú digas». Aquella noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Las palabras del detective sobre la estafa piramidal, los hombres de paja, los préstamos, no dejaban de darle vueltas en la cabeza. ¿Cómo pudo estar tan ciega? ¿Cómo no se dio cuenta de lo evidente? Pero ahora todo será diferente. Ahora sabe la verdad, y hará todo lo posible para protegerse a sí misma y a su familia del hombre que una vez pensó que era el hombre perfecto. A la mañana siguiente, volvió a prepararle el desayuno, le dio otro beso de despedida y le deseó un buen día. Pero ahora cada paso que daba, cada palabra que decía, formaba parte de un plan que haría que Christopher se arrepintiera de haber subestimado a su sencilla ama de casa. Y en su bolso había una grabadora que registraba cada palabra suya, cada respiración suya. Y en algún lugar de la ciudad, el investigador privado Wentworth seguía reuniendo pruebas que algún día se convertirían en los clavos del ataúd de su fraude financiero. El juego acababa de empezar. Y esta vez, ella ponía las reglas. Lauren estaba sentada en el despacho de Martin Blake, un abogado conocido por su inquebrantable reputación en casos de divorcio.
El enorme escritorio de madera que los separaba estaba repleto de papeles, pruebas que el detective Wentworth había reunido en las últimas semanas. Señora Reynolds, lo que estoy viendo aquí es... El abogado se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Esto no es solo un caso de adulterio. Se trata de un grave delito financiero. Lauren asintió, alisándose una arruga de la falda. Cuéntamelo todo. Necesito saber a qué me enfrento. Blake dispuso los documentos en orden cronológico. Durante los 2 últimos años, su marido ha estado retirando dinero sistemáticamente a través de una red de empresas fantasma. Aquí, eche un vistazo. Le mostró varios contratos. Estas empresas solo existen sobre el papel. Sus directores son ficticios, pero en realidad es tu marido quien está al mando de todo. Y Phoebe, añadió Lauren en voz baja. Sí, la señorita Weston, o como se llama en realidad Phoebe Anderson, aparece en varios documentos como asesora financiera. El abogado sacó otra carpeta. Pero era solo la punta del iceberg. Lauren estudió detenidamente los documentos. Sus ojos, acostumbrados a revisar los trabajos de los estudiantes, detectaron rápidamente incoherencias y coincidencias. Mira las fechas. Golpeó con el dedo uno de los documentos. Es nuestro aniversario. Cuando me regaló la pulsera de diamantes, ¿también estaba cediendo nuestra propiedad suburbana a alguna empresa? Blake asintió. A una empresa llamada Western Investments. Formalmente es propiedad de un grupo de inversores, pero en realidad está controlada a través de un sistema de gestión fiduciaria por personas relacionadas con tu marido. Lauren sintió una creciente pesadez en el pecho. ¿Y nuestra casa principal? El abogado pasó unas páginas. La situación aquí es aún más interesante. Hace un mes, su marido pidió un importante préstamo sobre ella. El dinero fue a parar a la cuenta de una empresa llamada Blue Mountain Consulting, que... Propiedad de Phoebe, terminó Lauren. Vi ese nombre en los archivos del detective Wentworth. Así es. Blake cruzó las manos sobre la mesa. S.R.A. Reynolds, su marido está preparando metódicamente el divorcio. Está creando una situación en la que usted se quedará sin nada. Lauren se levantó y se acercó a la ventana. Debajo de ella, la ciudad estaba en plena efervescencia. La gente se apresuraba a sus quehaceres, sin saber que en ese mismo momento se estaba destrozando la vida de alguien. ¿Qué puedo hacer?, preguntó sin darse la vuelta. Tenemos varias opciones, respondió Blake. La primera es solicitar inmediatamente el divorcio y exigir la división de bienes. Pero en este caso, corremos el riesgo de no tener tiempo de reunir todas las pruebas de su fraude. ¿Y la segunda opción? La segunda opción es más complicada, pero potencialmente más eficaz, le dice el abogado. Seguimos reuniendo pruebas, registrando cada paso, cada transacción, y cuando tengamos la imagen completa, Lauren se volvió hacia él. No cualquiera, se permitió Blake una leve sonrisa. Podemos demostrar que todas esas transacciones formaban parte de un plan fraudulento, y eso es un caso penal. Lauren volvió a la mesa y cogió uno de los documentos. Veo otro nombre aquí. ¿Quién es Margaret Wilson? Este es un punto especialmente interesante. La abogada sacó otra carpeta. Margaret Wilson es la directora de la empresa por la que pasaron las mayores sumas de dinero. ¿Y sabe qué es lo interesante? Murió hace 2 años. ¿Qué? Lauren sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Así es. Su marido utilizó los documentos de una mujer muerta para registrar una empresa. Eso no es solo fraude financiero, es falsificación, hurto mayor. Lauren se sentó en su silla, sintiendo que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. No puedo creerlo. ¿Cómo ha podido? Todos estos años, señora Reynolds, Blake le tendió un vaso de agua. Comprendo que esto sea un shock, pero ahora necesitamos que mantenga la cabeza despejada. Tenemos un as en la manga. ¿Cuáles son? Bebió un sorbo, tratando de calmarse.
En primer lugar, él no sabe que lo sabemos. En segundo lugar, tenemos las grabaciones de sus conversaciones que hizo el detective Wentworth. Y en tercer lugar, el abogado sacó otro documento. Tenemos esto. Lauren cogió el papel y empezó a leer con los ojos muy abiertos. ¿Esto es una carta de su antigua compañera? Sí, asintió Blake. El señor Johnson era el socio de su marido antes de jubilarse repentinamente hace 2 años. Pero antes de marcharse, dejó esta carta en la caja fuerte de su abogado con instrucciones de abrirla en determinadas circunstancias, pruebas de que su marido comenzó su fraude incluso entonces. El señor Johnson notó las discrepancias en los documentos y empezó a investigar. Cuando se dio cuenta de la magnitud del problema, Christopher, digamos que le convenció para que se retirara ofreciéndole un paquete de compensación muy generoso. Lauren recordó cómo Christopher había estado especialmente nervioso 2 años antes, cómo había trabajado hasta tarde, con qué frecuencia había viajado en viajes de negocios. Pero, ¿por qué el señor Johnson no se alistó en la policía? Porque su marido es listo, respondió Blake. Se aseguró de que algunos de los documentos estuvieran firmados por Johnson. Si el caso hubiera salido a la luz, él también habría corrido peligro. Lauren se levantó y empezó a pasear por el despacho. Bien, ¿qué hacemos ahora? El primer paso es preservar lo que aún se pueda salvar, empezó a enumerar la abogada. Abriremos una nueva cuenta a su nombre en otro banco. Transferiremos allí parte de los fondos, no todos, para no levantar sospechas. Y la casa, la hipoteca, eso es más complicado, frunció el ceño Blake. Pero hay una laguna legal. Como la casa es de propiedad conjunta, él no tenía derecho a pedir un préstamo sin tu consentimiento. Podemos impugnar el acuerdo. De repente, llamaron a la puerta. Entró la secretaria. Señor Blake, siento interrumpir, pero tiene una llamada urgente del detective Wentworth. El abogado cogió el teléfono. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuándo? Lo tengo. Sí, está aquí. Se la paso. Le pasó el teléfono a Lauren. Será mejor que escuches esto por ti misma. S.R.A. Reynolds. La voz del detective sonaba tensa. Tenemos un problema. Su marido acaba de hacer una gran retirada de efectivo de su cuenta conjunta y ha comprado billetes de avión. Lauren sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿A dónde? A las Islas Caimán. El vuelo sale esta noche. Blake, que había oído la conversación, ya estaba tecleando en su ordenador. Podemos bloquear las cuentas, pero necesitamos tu firma. Ahora mismo. Las 2 horas siguientes pasaron volando. Firmas, sellos, llamadas urgentes al banco. Lauren actuó mecánicamente, firmando un documento tras otro. Cuando todo estuvo listo, volvió a casa. La casa la recibió en silencio. Había una nota de Christopher sobre la mesa de la cocina. Viaje de negocios urgente. Vuelvo en unos días. Besos. Lauren cogió la nota y la rompió lentamente en pedacitos. Luego sacó el teléfono y marcó el número de su hija. «¿Olivia? Tenemos que hablar. Es importante». Sabía que los próximos días serían los más duros de su vida, pero ahora tenía un plan, y no iba a caer sin luchar. Mientras tanto, en el aeropuerto, Christopher miraba nervioso su reloj mientras esperaba su vuelo. No sabía que sus cartas ya habían sido bloqueadas, que sus planes habían quedado al descubierto, que su mundo estaba a punto de desmoronarse. El juego había comenzado y ahora cada paso importaba. Cada documento, cada firma, cada transacción, todo se convertía en un arma en la guerra que él había iniciado, sin saber siquiera que su simple ama de casa resultaría ser un adversario mucho más fuerte de lo que hubiera podido imaginar. Y Lauren se estaba preparando para la batalla de su vida. Y esta vez no iba a ser una simple espectadora en una obra llamada El matrimonio perfecto. Ahora era directora, y el final de esta historia le pertenecía. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando Lauren terminó por fin de revisar los últimos papeles.
La mesa de la cocina se había convertido en un cuartel general improvisado. Carpetas con extractos bancarios, impresiones de correos electrónicos, fotografías tomadas por el detective Wentworth. 3 tazas de café frío estaban una al lado de la otra, un recordatorio de la noche en vela. Una llamada telefónica cortó el silencio de la casa. ¿Señora Reynolds? La voz del detective Wentworth sonaba tensa incluso a través del altavoz. Siento llamarla tan tarde, pero tenemos una emergencia. Su marido no ha tomado el vuelo a las Islas Caimán. Lauren sintió que un sudor frío le recorría la espalda. ¿Qué? Pero usted dijo. Compró los billetes, facturó, pero no se presentó al embarque, explicó el detective. Y acaba de haber un intento de retirar dinero de una de las cuentas que no hemos tenido tiempo de bloquear. Lauren apretó el teléfono con más fuerza. ¿Cuánto? $500,000. El intento fracasó. El banco bloqueó la transacción por actividad sospechosa. Lauren pensó en sus ahorros comunes, en su fondo de pensiones, en todo lo que habían acumulado a lo largo de los años. Está intentando retirar todo el dinero, susurró. Así es, confirmó Wentworth. Y eso no es todo. Hemos recibido información de que mañana tiene prevista una reunión con su abogado. Parece que está preparando los papeles del divorcio. Lauren miró el reloj. En 5 horas tenía que estar en el colegio dando clases, fingiendo que todo era normal. ¿Qué debía hacer? Ser proactiva, respondió el detective. ¿Tienes acceso a la caja fuerte de su despacho? Sí, pero hágalo ahora. Hazlo ahora. Mientras él cree que estás dormida. Lauren se levantó y subió en silencio las escaleras hasta el despacho de su marido. Le temblaban las manos al teclear el código de la caja fuerte. El día de su boda. ¡Qué ironía! Dentro había carpetas con documentos, sobres con dinero, una caja con las joyas de su madre y una memoria USB. He encontrado algo, susurró al teléfono. Haz fotos de todo, ordenó Wentworth. Cada documento, cada trozo de papel, y toma la unidad USB. Puede haber archivos importantes en ella. Durante la siguiente media hora, Lauren fotografió metódicamente cada documento, tratando de no perderse ni un solo detalle. Le temblaban las manos, pero sus ojos permanecían secos. Aún no había llegado el momento de las lágrimas. Cuando todo estuvo fotografiado y guardado, bajó a la cocina y encendió el portátil. El pendrive contenía cientos de archivos, hojas de cálculo, contratos, correspondencia. «Dios mío», susurró al abrir uno de los documentos. «Esto es... ¿Qué has encontrado?» La voz del detective se hizo más aguda. «Está todo aquí, absolutamente todo. Listas de empresas ficticias, cuentas en paraísos fiscales, incluso los trapos sucios de sus socios. Haz una copia. Ahora mismo». Lauren copió rápidamente todos los archivos en su ordenador y los envió a su correo electrónico. «Ahora escucha con atención», dijo Wentworth. «Mañana por la mañana, antes de ir a trabajar, ve al banco. Abre una cuenta nueva a tu nombre. Transfiere a ella parte del dinero de tu tarjeta personal, no todo, para no levantar sospechas. Y nuestras cuentas conjuntas, no las toques por ahora. Hazle creer que no sospechas nada». «Pero», hizo una pausa el detective, «hay algo más que tienes que hacer». «¿El qué?» «Llama a tu hija. Ahora mismo». Lauren se estremeció. «¿Olivia? Pero si son las 3 de la mañana. Esto es importante. Según nuestra información, Christopher le estaba pidiendo dinero prestado. Grandes sumas de dinero. Ella necesita saber la verdad antes de que él intente cubrir sus huellas». Con dedos temblorosos, Lauren marcó el número de su hija. Al quinto timbrazo, respondió la voz somnolienta de Olivia. «¿Mamá? ¿Pasa algo?» «Cariño». Lauren respiró hondo. «Tenemos que hablar. Es sobre tu padre». Durante la hora siguiente se lo contó todo a su hija. La infidelidad, el fraude financiero, las empresas fantasma. Olivia escuchó en silencio, solo interrumpiendo de vez en cuando a su madre con suaves sollozos.
Me quitó 300.000, dijo finalmente. Dijo que era para un proyecto de inversión. Prometió devolvérmelos con intereses. Lauren sintió que la ira le subía al pecho. ¿Cuándo fue eso? Hace 2 meses. Dijo que era confidencial, me pidió que no te lo dijera. Oh Dios, cariño. Lauren cerró los ojos. Vamos a recuperar ese dinero, te lo prometo. Cuando la conversación terminó, eran casi las 4 de la mañana. Wentworth seguía en la línea. ¿Qué es lo siguiente?, preguntó Lauren. Ahora viene lo difícil, respondió el detective. Tienes que ir a trabajar y comportarte como de costumbre, y nosotros tomaremos medidas. El día en la escuela se alargó interminablemente. Lauren explicaba mecánicamente a sus alumnos la diferencia entre una metáfora y un símil, revisaba los exámenes y sonreía a sus compañeros, y en su cabeza daban vueltas números, fechas, nombres. Durante su pausa para comer, recibió un mensaje de Wentworth. Está reunido con un abogado. Están preparando los papeles del divorcio. Prepárate. Lauren fue al baño y miró su reflejo en el espejo durante largo rato. La mujer que le devolvía la mirada parecía una desconocida. Rostro pálido, ojeras, una tensa línea en los labios. Por la noche, cuando regresó a casa, encontró a Christopher en su despacho. Estaba sentado en su mesa, hojeando unos papeles. «Ah, ya estás en casa», le dijo, tratando de parecer despreocupado. «¿Qué tal el día?» «Por supuesto», respondió ella, observando cómo revolvía nerviosamente los papeles. «¿Por qué no estás en las Islas Caimán?» Christopher se quedó helado. «¿Qué?» «Tu vuelo. Anoche». Lauren se acercó a la mesa. «¿Salió algo mal?» «No. No sé a qué te refieres. ¿En serio?» Se inclinó y cogió uno de los documentos de la mesa. «¿Y el intento de retirar 500.000 de nuestra cuenta?» El rostro de Christopher se tornó ceniciento. «¿Me estás siguiendo?» «No, cariño», sonrió Lauren. «Por fin he abierto los ojos». Le puso delante la copia impresa de la transacción bancaria. «¿Sabes qué es interesante? Cuando le enseñé esto a un abogado, me dijo que se llama fraude. Y para eso sí que hay penas de cárcel». Christopher saltó de la silla. «Te estás tirando un farol. ¿En serio?» Lauren sacó su teléfono y encendió la grabación. La voz de Christopher discutiendo los detalles de la retirada con Phoebe llenó la habitación. «Tú no puedes...» «Sí que puedo», apagó la grabación. «Y esto es solo el principio. Lo tengo todo. Documentos, registros, testimonios, incluso una carta de tu expareja». Christopher se dejó caer en la silla. «¿Qué quieres?» «La verdad», respondió Lauren. «Y justicia». Le puso otro documento delante. «Firma esto». «¿Qué es?» «Un documento sobre la devolución de todos los bienes a la propiedad conjunta y un reconocimiento de la deuda con Olivia». «¿Y si me niego?» Lauren se inclinó hacia él. «Entonces a la mañana siguiente todos los documentos estarán en manos de la policía, incluidas las pruebas del uso de los documentos de la difunta Margaret Wilson». Christopher se estremeció. «¿Cómo has...?» «Lo sé todo», lo interrumpió Lauren. «Absolutamente todo. Ahora decide. O firmas estos papeles, o mañana tu foto aparecerá en la crónica criminal». Le temblaba la mano al coger el bolígrafo. 5 minutos después, todos los documentos estaban firmados. «Una cosa más», dijo Lauren recogiendo los papeles. «Recoge tus cosas. Tienes 3 horas para salir de esta casa. Pero no me hagas llamar a la policía ahora mismo». Cuando Christopher salió de la casa 2 horas más tarde con su maleta, Lauren estaba de pie junto a la ventana. Lo vio subir al auto, alejarse en la noche, cómo desaparecía de su vida para siempre. Solo entonces se permitió llorar. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, de liberación, de victoria. Su teléfono vibró. Un mensaje de Wentworth. «Está hecho. Los documentos están registrados. Las cuentas están bajo control. Lo has hecho muy bien».
Lauren fue a la caja fuerte de su despacho y la abrió. Dentro seguía estando la caja con las joyas de su madre. La sacó y contempló durante largo rato los diamantes brillando a la luz de la noche. «Todo saldrá bien, mamá», susurró. «Ahora todo irá bien». Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, Christopher estaba sentado en un motel barato, intentando comprender cómo su plan perfecto se había venido abajo, cómo su simple ama de casa había resultado ser más lista que él, cómo lo había perdido todo intentando conseguir aún más. Y solo Lauren sabía que aquello no era el final, que aún quedaban muchas batallas por delante. Pero ahora estaba preparada para ellas. Ahora era fuerte. Ahora era ella quien controlaba el juego. Pasó una semana desde que Christopher se fue de casa. 7 días despertándose en una cama vacía, desayunando en silencio y durmiéndose con el sonido del reloj. Parecería que debería haberse sentido vacía, pero en lugar de eso se sintió extrañamente aliviada. El timbre sonó a las 9 de la mañana del sábado. Un mensajero estaba en la puerta con un sobre. «Señora Reynolds». Papeles del señor Christopher Reynolds. Lauren cogió el sobre y cerró la puerta. No le temblaron las manos al rasgar el papel. Dentro había una carta del abogado de Christopher. «Estimada S.R.A. Reynolds, en nombre del señor Reynolds, le propongo un acuerdo amistoso sobre nuestra situación». Sonrió amargamente. Un acuerdo amistoso. Con qué elegancia había intentado describir su intento de dejarla sin nada. «Hola, señorita Wentworth». Lauren marcó el número del detective. Envió una propuesta de divorcio. «¿Qué es?». La voz del detective sonaba tensa. «Es una estándar. Ofrece dividir la propiedad variizo. Es decir, se queda con todo lo que ha conseguido transferir a sus empresas fantasma y me deja a mí». Lauren pasó la página. «Oh, qué generoso. Una casa con hipoteca y un coche. ¿Y qué pasa con el dinero? Me ofrece una compensación. $200,000 por 35 años de matrimonio». Wentworth silbó. «¿De verdad cree que vas a aceptar eso?». Al parecer, Lauren se sentó a la mesa de la cocina. «¿Y sabes qué? Lo firmaré». «¿Qué?». El detective claramente no esperaba tal respuesta. «Firmaré los papeles. Pero antes de eso». En ese momento, el timbre volvió a sonar. Esta vez era Olivia la que estaba en el umbral. «Mamá», abrazó a Lauren, «acabo de recibir una llamada de papá. Dice que todo se resolverá pacíficamente, que lo devolverá todo». «Por supuesto, cariño». Lauren acarició la cabeza de su hija. «Siéntate. Tenemos que hablar». Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo la situación. Lauren mostró a su hija todos los documentos que había reunido con la ayuda del detective Wentworth. Registros telefónicos, extractos bancarios, pruebas del fraude. «¿Pero por qué quieres firmar estos papeles?». Olivia no lo entendía. «Está intentando engañarte». Lauren sonrió. «Porque a veces tienes que hacer que alguien sienta que ha ganado antes de poder mostrarle la verdadera derrota». Sacó otra carpeta del armario. «Mira, estos son los documentos que tu padre firmó hace una semana. Reconocimiento de deuda contigo, devolución de bienes a la copropiedad. Todo está notariado. ¿Qué significa esto?». «Significa que cuando tenga mi firma en sus papeles, lo demandaré, con todas las pruebas. Y entonces…». Olivia jadeó. «¿Lo has planeado todo?». «Sí, querida. A veces hay que jugar con las reglas del adversario para derrotarlo con sus propias armas». 1 hora después de que Olivia se marchara, Lauren se reunió con su abogado. Martin Blake estaba estudiando detenidamente los documentos enviados por Christopher. «Interesante», murmuró, hojeando las páginas. «Muy interesante. Ni siquiera intenta ocultar su fraude. ¿A qué se refiere?». «Mire», el abogado señaló una de las cláusulas. «Sugiere que renuncies a tus derechos sobre empresas que formalmente pertenecen a otras personas, pero tenemos pruebas de que esas empresas son ficticias. Al firmar esto, está admitiendo de hecho su relación con ellas». Lauren asintió.
Así que nos está dando un arma contra sí mismo. Joshua, exactamente. Está tan seguro de su victoria que está bajando la guardia. Al día siguiente, Lauren se reunió con Christopher en el despacho de su abogado. Era su primer encuentro desde que le habían desahuciado de su casa. «Estás estupenda», le dijo él, intentando sonar amable. «Gracias», respondió ella secamente. «Vamos al grano». El abogado de Christopher le tendió los documentos. SRA. Reynolds, mi cliente ofrece condiciones muy generosas. Conozco las condiciones, le interrumpió Lauren. ¿Dónde tengo que firmar? Christopher enarcó las cejas, sorprendido. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Por qué no? Se encogió de hombros. Tienes razón, tenemos que acabar con esto pacíficamente. No le tembló la mano al firmar. Podía sentir la mirada triunfante de Christopher sobre ella, pero no le molestó. Ella sabía algo que él no sabía. Salió de la oficina, entró en su coche y marcó el número de Blake. Hecho. Empecemos la segunda fase. Los días siguientes pasaron volando. Reuniones con abogados, preparación de documentos, recopilación de pruebas adicionales. Lauren trabajaba como un reloj, dando clases durante el día y haciendo papeleo por la noche. Y entonces llegó el día del juicio. Cuando Lauren entró en la sala, Christopher ya estaba allí. Estaba sentado junto a su abogado, seguro de su victoria. Cuando la vio, incluso le guiñó un ojo. «Todos en pie, se abre la sesión», anunció el alguacil. La juez Margaret Thompson era conocida por su firmeza en los casos de divorcio. Estudió detenidamente los papeles que tenía delante. «Entonces, señor Reynolds, ¿dice usted que ha llegado a un acuerdo con su mujer sobre el reparto de bienes?» «Sí, señoría», respondió el abogado de Christopher. «Tenemos un documento firmado». Blake intervino. «También tenemos pruebas de fraude sistemático, desvío de activos a través de empresas fantasma e intentos de dejar a mi cliente en la indigencia». La cara de Christopher cambió. «¿Qué? Pero nosotros...» «Sí, señor Reynolds». Lauren lo miró a los ojos. «Hemos llegado a un acuerdo, pero se ha olvidado de un punto importante. Un fraude sigue siendo un fraude, aunque la víctima acepte temporalmente las condiciones del estafador». Las 2 horas siguientes se convirtieron en un auténtico desfile de pruebas. Blake presentó metódicamente un documento tras otro: extractos bancarios, registros telefónicos, declaraciones de testigos. Y por último, dijo, sacando la última carpeta, una carta del antiguo socio del señor Reynolds en la que se detallaba el plan para retirar los fondos de los clientes. Christopher se puso pálido. «Esto es una calumnia. Exijo». «Señor Reynolds», le interrumpió el juez, «le aconsejo que guarde silencio. La situación parece bastante grave». Al final de la vista, estaba claro que el plan de Christopher había fracasado. El juez no solo reconoció todo su fraude, sino que dictaminó que todos los bienes debían devolverse a la comunidad. «Además», añadió el juez Thompson, «voy a entregar el expediente a la fiscalía para que investigue los delitos financieros». Al salir de la sala, Christopher intentó alcanzar a Lauren. «¿Cómo pudiste? Después de todos estos años». Ella se volvió hacia él. «¿Sabes qué es lo gracioso? Podría perdonar la traición, podría perdonar una mentira, pero el hecho de que intentaras robar a tu propia hija, nunca te lo perdonaré». Esa tarde, Lauren se sentó en su, ahora definitivamente su casa, y miró las fotos familiares. 35 años de vida plasmados en papel. Parecería que debería sentirse triste, pero en cambio se sintió aliviada. Sonó el teléfono. Olivia. «Mamá, lo sé todo, lo has hecho muy bien». «Gracias, cariño», sonrió Lauren. «Sabes, tu padre siempre pensó en mí como una simple ama de casa. Olvidó que enseñé literatura durante 30 años y que sé analizar textos y encontrar motivos ocultos». Se acercó a la ventana. Empezaba a llover, pero pensó que el cielo nunca había estado tan despejado. «Y una cosa más»,
añadió. Mañana firmo los documentos para abrir mi propio centro educativo. A veces el final es solo el principio de algo nuevo. Mientras tanto, en un hotel barato de las afueras de la ciudad, Christopher intentaba comprender cómo su plan perfecto se había convertido en un completo desastre. Cómo su simple ama de casa había resultado ser más lista que todos sus abogados juntos. Y solo Lauren sabía que a veces hay que jugar con las reglas para cambiar todo el juego, y así lo hizo. Por fin era libre, de las mentiras, de la manipulación, de la falsa felicidad. Ahora comenzaba su propia historia, y esta vez la escribiría ella misma. La sala estaba abarrotada. Lauren se sentó erguida, manteniendo la espalda recta, tal como su madre le había enseñado años atrás. Mantén la cabeza alta, pase lo que pase, recordaba que le decía su madre. Olivia se sentó a un lado, agarrando con fuerza la mano de su madre. Al otro lado del pasillo estaba Christopher con su abogado, pálido pero intentando mantener un aspecto seguro. «Pónganse de pie, se abre la sesión», anunció el alguacil. La juez Thompson entró en la sala con su habitual paso seguro. Era famosa por su firmeza e imparcialidad en los casos de divorcio, sobre todo cuando se trataba de fraudes financieros. «Tomen asiento», dijo la juez, abriendo una carpeta de documentos. «Hoy continuamos con el caso de Reynolds contra Reynolds. Señor Blake, puede comenzar». Martin Blake, el abogado de Lauren, se levantó de su asiento. Llevaba en la mano una gruesa carpeta de documentos. «Señoría», empezó, «hoy presentaremos pruebas adicionales del fraude sistemático del señor Reynolds. Pero antes de llegar a los documentos, me gustaría llamar a mi primer testigo, la SRA, Wentworth». La detective Wentworth se dirigió con paso seguro al estrado. Tras prestar juramento, comenzó su testimonio. «Diga al tribunal lo que descubrió en su investigación», le preguntó Blake. «Durante los 2 últimos años, el señor Reynolds ha estado retirando fondos sistemáticamente a través de una red de empresas ficticias», comenzó Wentworth, sacando sus notas. «Tenemos documentación de al menos 15 de esas empresas. Todas ellas estaban registradas a nombre de testaferros, pero en realidad estaban controladas por el señor Reynolds». Christopher susurró algo a su abogado. Se puso en pie. «Protesto. Esto no son más que especulaciones sin pruebas». Denegada, el juez respondió. «Proceda, señorita Wentworth». El detective abrió una carpeta de fotografías. «Tenemos pruebas documentales de las reuniones del señor Reynolds con los directores de estas empresas. Por ejemplo», mostró una fotografía. «Aquí está entregándole un sobre a la señorita Phoebe Anderson, que formalmente es directora de Blue Mountain Consulting». Lauren sintió que Olivia le apretaba la mano con más fuerza. Las fotos siguieron apareciendo una tras otra. Christopher en distintos lugares, con distintas personas, siempre con documentos o sobres. «Pero eso no es lo más interesante», continuó Wentworth. «Rastreamos el flujo de fondos. El dinero se transfería entre empresas, luego parte se retiraba en efectivo, parte iba a cuentas en paraísos fiscales, y parte», hizo una pausa, «parte se utilizó para pedir préstamos garantizados por la propiedad conjunta de los Reynolds». Hubo un murmullo en la sala. La juez golpeó el martillo. Silencio en la sala. Blake se acercó a la testigo. «Dígame, SRA. Wentworth, ¿cuál es la cantidad total de dinero retirado?» «Calculamos que unos $3 millones». Esta vez, el murmullo en la sala se convirtió en un estruendo. Lauren miró a Christopher, que estaba sentado con la cabeza gacha y los dedos apretando nerviosamente el bolígrafo. «Y una cosa más», añadió el detective. «Tenemos pruebas de que parte de este dinero es dinero prestado por la hija del señor Reynolds, Olivia, $300,000, que recibió con el pretexto de un proyecto de inversión». Olivia sollozó suavemente. Lauren abrazó a su hija. El siguiente testigo fue el antiguo socio de Christopher, Richard Johnson. Parecía cansado y nervioso,
pero su voz era firme. «Señor Johnson», le dijo Blake, «dígale al tribunal por qué dejó su bufete con el señor Reynolds hace 2 años». Johnson respiró hondo. Empecé a notar incoherencias en los documentos, primero pequeñas, luego cada vez más graves. Cuando intenté hablar de ello con Christopher, él me ofreció un trato. ¿Qué tipo de trato? Una generosa compensación por mi salida del negocio y mi silencio. El abogado de Christopher saltó de nuevo. «Protesto. Esto es una calumnia». Denegada, el juez miró a Johnson. «Proceda». «Cogí el dinero», dijo Johnson en voz baja, y guardó silencio. «Pero antes de irme, dejé una carta a mi abogado con instrucciones de abrirla en determinadas circunstancias. En esa carta describí detalladamente todo lo que sabía sobre el fraude de Christopher». Blake se acercó al juez. «Señoría, esta carta está en el expediente del caso como prueba 17». Tras la pausa para comer, llegó el turno de testificar de Christopher. Se puso de pie en el estrado, tratando de parecer seguro, pero le temblaban las manos. «Señor Reynolds», le preguntó Blake, «¿está diciendo que todas estas empresas eran negocios legítimos?» «Sí, por supuesto», contestó Christopher. «Tengo derecho a hacer negocios». «Por supuesto que sí», interrumpió Blake. «Pero ¿tienes derecho a utilizar los documentos de una persona muerta para registrar una empresa?» Se oyó otro susurro en la sala. «¿Qué quieres decir?» Christopher intentó mantener la calma. Blake se acercó. «Hablo de una empresa llamada Western Investments, registrada a nombre de Margaret Wilson, la misma Margaret Wilson que murió 2 años antes de que se registrara la empresa». El rostro de Christopher se volvió ceniciento. Miró a su abogado, pero éste se limitó a levantar las manos con impotencia. Yo no sabía... ¿No lo sabías?» Blake sacó otro documento. «¿Y este?» Su firma en la escritura de la propiedad en nombre de la señora Wilson. La fecha es 1 mes después de su muerte. Christopher guardó silencio. Su confianza se había desvanecido por fin, dejando solo a un hombre asustado que sabía que su mundo se desmoronaba. El juez Thompson siguió de cerca el juicio. Cuando oyó a todos los testigos, levantó la sesión para dictar sentencia. En el pasillo del tribunal, Lauren estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad. El detective Wentworth se le acercó. «Se ha comportado muy bien, gracias», respondió Lauren. «Lo peor ya ha pasado. Ahora solo quiero que se acabe». 1 hora más tarde, todos volvieron a la sala. El juez Thompson parecía serio. Habiendo escuchado todos los testimonios y examinado las pruebas, el tribunal llega a la siguiente decisión, comenzó. En primer lugar, todos los bienes desviados por el señor Reynolds a través de empresas fantasma deben ser devueltos al patrimonio conyugal. En segundo lugar, la deuda con Olivia Reynolds debe pagarse íntegramente con intereses. Lauren sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero el juez aún no había terminado. Y por último, dada la gravedad de las infracciones, entregó todos los expedientes a la Fiscalía para que abra un proceso penal por los delitos financieros del señor Reynolds. La sala se quedó en silencio. Christopher estaba sentado con la cabeza gacha. Su abogado escribía algo rápidamente en un cuaderno. «Además», continuó el juez, «el tribunal concede el divorcio. Dadas las circunstancias del caso, todos los bienes adquiridos conjuntamente pasan a ser propiedad de la señora Reynolds, a excepción de los efectos personales del señor Reynolds». Una vez finalizada la vista, Lauren abandonó el juzgado con Olivia a su lado. Los periodistas las esperaban en las escaleras. La historia de un asesor financiero de éxito que resultó ser un fraude ya había atraído la atención de la prensa. «Señora Reynolds, ¿cómo se siente después de ganar?», le preguntó uno de los periodistas. Lauren miró al juzgado, luego a su hija, y finalmente contestó: «Me siento libre. ¿Y sabe qué?
Ahora vuelvo a ser Lauren Parker. La señora Reynolds ya no existe. Esa tarde se sentó en su estudio, ordenando viejas fotografías. 35 años de su vida capturados en papel. Parecería que debería sentirse triste, pero en lugar de eso se sintió aliviada. Sonó el teléfono. Era el detective Wentworth. Felicidades por su victoria. ¿Qué piensa hacer ahora? Lauren miró los documentos que tenía sobre la mesa. Un proyecto para abrir su propio centro educativo. «Sabes», respondió, «a veces tienes que perderlo todo para darte cuenta de quién eres en realidad. Ya no soy la mujer de un estafador. Soy Lauren Parker y tengo mis propios planes para mi vida». Mientras tanto, en la comisaría, Christopher daba su primera declaración. Su imperio de mentiras se había desmoronado, dejando tras de sí solo el amargo sabor de la derrota y la perspectiva real de la cárcel. La vida continuaba, y ahora seguía nuevas reglas. Reglas que no habían sido establecidas por una simple ama de casa, sino por una mujer fuerte que por fin había encontrado su camino. Dawn encontró a Christopher en un motel barato a las afueras de la ciudad. Estaba sentado en el borde de la cama mirando la pantalla del televisor donde daban las noticias de la mañana. Su propio rostro le devolvía la mirada desde la pantalla. Imágenes de su salida del juzgado ayer, con el pelo revuelto y los ojos confusos. Debajo del vídeo había una línea. Un conocido asesor financiero resultó ser un fraude. Millones de dólares retirados a través de empresas fantasma. El timbre sonó y le hizo estremecerse. Phoebe estaba en la puerta, pálida y con el rímel emborronado bajo los ojos. «¿Qué has hecho?», siseó, irrumpiendo en la habitación. «Han congelado todas las cuentas, todas, incluso las mías personales». Christopher se frotó los ojos con cansancio. «Cálmate, lo arreglaremos». «¿Arreglarlo?». Phoebe se rió histéricamente. «¿Has visto las noticias? Tu maldita mujer lo ha estropeado todo». En ese momento, el teléfono de Christopher vibró. Una llamada de su abogado. «¿Sí?», contestó, intentando sonar tranquilo. «Malas noticias». La voz del abogado sonaba tensa. «La fiscalía ha abierto una causa penal. Ya han obtenido una orden de registro de su despacho y de todas las direcciones conocidas». Christopher sintió un sudor frío en la espalda. «¿Qué debo hacer?». «Entréguese», respondió el abogado tras una pausa. «Si intentas escapar, todo irá a peor». Phoebe, que había oído la conversación, cogió su bolso. «Yo no me meto en esto». Salió de la habitación dando un portazo. Christopher se quedó solo, mirando su reflejo en el sucio espejo del motel. ¿Cómo habían podido salir así las cosas? Lo había calculado todo, lo había previsto todo. En ese momento, en otra parte de la ciudad, Lauren estaba sentada en su despacho, ahora realmente su despacho. Delante de ella estaban los documentos para la apertura del centro educativo. El teléfono no paraba de sonar. Periodistas, amigos, antiguos clientes de Christopher. «Mamá», entra Olivia con una taza de café. «¿Has visto las noticias?». Lauren asintió. «Sí, y me ha llamado el detective Wentworth. Están haciendo una búsqueda». «¿Y mi dinero?». Olivia se sentó frente a su madre. «El tribunal me ordenó devolverlo íntegro con intereses». Lauren miró a su hija. «Pero, querida, debes saber que puede llevar tiempo. Ahora mismo, todas las cuentas están congeladas». Olivia suspiró. «Sabes, el dinero no es lo más importante. Es que no puedo creer que nos hiciera esto». Lauren extendió la mano y apretó la de su hija. «A veces las personas que hemos conocido toda la vida resultan no ser nada de lo que pensábamos que eran». De repente sonó el timbre. El detective Wentworth estaba en el umbral. «S.R.A. Reynolds». «Disculpe, señorita Parker, ¿puedo pasar? Tengo algunas noticias». Entraron en el salón. Wentworth sacó una carpeta de su bolso. «Hemos estado buscando. Lo que hemos encontrado es más de lo que esperábamos». «¿Qué quieres decir?», preguntó Lauren. Resultó que la trama era mucho mayor.
Christopher no solo retiraba dinero, sino que había creado toda una red de empresas tapadera por todo el país, y había muchas más víctimas de lo que pensábamos. Olivia contuvo la respiración. ¿Cuántas? Según las primeras estimaciones, 100 de clientes. El importe total de los daños podría superar los $10 millones. Lauren sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. ¿10 millones? Sí. Y eso no es todo. Wentworth sacó una fotografía. ¿Te acuerdas de Phoebe? Resultó que no era solo una amante. Es una estafadora profesional que trabajó con su marido en varios esquemas similares. En ese momento sonó el teléfono de Wentworth. Escuchó a la persona que llamaba y se volvió hacia Lauren. Acabamos de recibir información. Christopher intentó salir del país. Fue detenido en el aeropuerto. La noticia de la detención de Christopher se difundió al instante en todos los canales locales. Las cámaras captaron cómo lo sacaban esposado del aeropuerto. El otrora exitoso financiero parecía ahora un hombre destrozado. Phoebe fue detenida esa misma noche en el hotel cuando intentaba recoger sus pertenencias. En su bolso se encontraron pasaportes falsos y una gran cantidad de dinero en efectivo. Los días siguientes se convirtieron en un caleidoscopio de acontecimientos para Lauren. Interrogatorios en la fiscalía, donde contó todo lo que sabía. Reuniones con otras víctimas del fraude de su marido, personas que le habían confiado sus ahorros y lo habían perdido todo. Una noche recibió una llamada inesperada del abogado de Christopher. SRA. ¿Parker? Quiere hablar con usted. ¿Por qué? Su voz era fría. Quiere disculparse, y para decirle dónde están escondidos los otros bienes. Lauren guardó silencio durante mucho tiempo. Dile que se lo diga al fiscal. No necesito sus disculpas. Aquella tarde, sentada en su sillón favorito, hojeó viejos álbumes. 35 años de su vida, documentados en fotografías, bodas, el nacimiento de Olivia, vacaciones, celebraciones familiares. Todo parecía tan feliz, tan real. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dijo a Olivia, que vino a visitarla. Miro estas fotos e intento comprender cuándo exactamente dejó de ser el hombre con el que me casé, o quizá nunca lo fue. Olivia abrazó a su madre. No importa, mamá. Lo que importa es quiénes somos ahora. Al día siguiente era la primera vista del caso penal. Christopher, vestido con una bata de presidiario en lugar de su caro traje habitual, parecía 10 años mayor. El fiscal leyó los cargos: fraude a gran escala, falsificación, blanqueo de dinero y creación de una organización delictiva. Cada uno de los cargos conllevaba años de cárcel. Christopher se declaró culpable de todos los cargos. Su abogado intentó negociar un acuerdo con los investigadores a cambio de su cooperación, pero el daño era tan grande que una sentencia indulgente quedaba descartada. Phoebe también llegó a un acuerdo con la investigación y aceptó testificar contra Christopher. Resultó que ella era solo uno de los varios señuelos que él utilizaba en sus tramas. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia. Un asesor financiero fraudulento y su amante cómplice. Cómo un ama de casa destapó una estafa multimillonaria, el fin de un imperio de mentiras. Lauren rechazó todas las entrevistas, pero aún así su historia se convirtió en una sensación. Mientras tanto, en el centro de detención preventiva, Christopher le escribió una carta que ella nunca leería. Lauren, sé que nunca me perdonarás y no te lo estoy pidiendo. Solo quiero que sepas que una vez, hace mucho tiempo, te quise de verdad. Pero entonces el dinero, el poder, el éxito, todo eso nubló mi mente. Me convertí en rehén de mis propias mentiras. Ahora, sentado en esta celda, por fin tengo tiempo para pensar en todo, sobre cómo perdí lo más valioso que he tenido, a ti, a Olivia, a nuestra familia, y ¿sabes qué? Ni un solo millón vale la pena. Christopher. La carta permaneció en su celda. No se atrevió a enviarla. Mientras tanto, Lauren empezaba una nueva vida.
Su centro educativo estaba a punto de abrir. Planeaba crear programas de educación financiera para mujeres, para que nadie más se encontrara en la misma situación que ella. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Le dijo una vez al detective Wentworth, que se convirtió en su buen amigo. Él siempre pensó que yo era solo un ama de casa. Pensó que yo era incapaz de entender sus esquemas financieros, solo esperaba el momento oportuno. Wentworth sonrió. A veces el golpe más duro viene de la persona que menos esperas. Pasó el tiempo. El tribunal dictó sentencia. 15 años de prisión para Christopher y 8 para Phoebe. Comenzó el largo proceso de reembolso a las víctimas. Y Lauren finalmente se sintió libre. Ya no era la SRA. Reynolds, la esposa de un exitoso financiero. Era Lauren Parker, una mujer que no tenía miedo de empezar de nuevo. Y cuando miró su reflejo en el espejo, no vio a una víctima, sino a una vencedora. Una mujer que demostró que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad y encontrar tu propio camino. Un año después, Lauren estaba de pie frente al espejo de su despacho, ajustándose el cuello de la blusa. Al otro lado de la ventana, el sol primaveral iluminaba las calles de Boston, y en la recepción de su centro educativo ya se congregaban los primeros visitantes, mujeres de todas las edades que habían acudido a un seminario de educación financiera. «Señorita Parker», llama a la puerta su ayudante Rachel, «todo el mundo está aquí. Y los periodistas del Boston Globe también están aquí». Lauren asintió, revisando sus notas por última vez. Hoy se cumplía un año de la apertura de su centro Nuevos Horizontes, un lugar que había creado para ayudar a las mujeres a evitar los errores que ella había cometido. «¡Mamá!». Olivia entró volando en el despacho con el brazo lleno de flores. «Siento llegar tarde». Rose no quería quedarse con la niñera. Lauren abrazó a su hija. «No pasa nada, lo importante es que estás aquí. ¿Cómo van las cosas en la editorial?». A Olivia le brillaron los ojos. «Mi primer libro sobre el fraude financiero ya está en imprenta. El editor dice que nuestra historia puede ayudar a mucha gente». Salieron a la sala donde se habían reunido un centenar de mujeres. Lauren reconoció algunas de las caras. Antiguas clientas de Christopher que habían decidido tomar las riendas de sus finanzas tras el escándalo. «Buenos días», empezó Lauren, subiéndose al estrado. «Hace un año me puse delante del espejo y me pregunté, ¿puedo volver a empezar? ¿Podría convertir la peor experiencia de mi vida en algo útil para los demás?». Hizo una pausa, mirando al público. «Hoy puedo responder que sí. En el último año, nuestro centro ha ayudado a más de 300 mujeres a comprender sus finanzas, proteger sus derechos y crear sus propias empresas». Hubo aplausos en la sala. Lauren se dio cuenta de que los periodistas tomaban notas. «Pero hoy no quiero hablar del éxito del centro. Quiero hablar de lo más importante, la confianza, de cómo recuperarla tras una traición, de cómo volver a creer en uno mismo». En ese momento, la puerta de la sala se abrió y entró la detective Wentworth. Se sentó tranquilamente en la última fila, saludando a Lauren con la cabeza. Su amistad, nacida en los días más oscuros de su vida, se había fortalecido con el tiempo. Cuando la verdad sobre el fraude de mi exmarido salió a la luz hace un año, mucha gente me preguntó cómo pude no darme cuenta. ¿Cómo pude estar tan ciega? Lauren miró alrededor de la sala. Pero no se trata de ceguera. Se trata de que, como mujeres, a menudo olvidamos nuestro propio valor cuando cedemos el control de nuestras vidas a otros. Sacó varios documentos de la carpeta. Aquí están las estadísticas. El 70% de las mujeres confían en sus maridos para gestionar sus finanzas. El 60% no tiene ahorros propios. El 50% no sabe cuánto dinero hay en sus cuentas conjuntas. La sala se quedó en silencio. Muchas mujeres bajaron la mirada, se reconocían en estas cifras, pero hoy quiero decirles que esto puede cambiar, y mi historia es prueba de ello. Durante las 2 horas siguientes,
Lauren habló de seguridad financiera, de la importancia de la independencia y de cómo reconocer los primeros signos de fraude. Las mujeres del público tomaron notas, hicieron preguntas y compartieron sus propias experiencias. Tras el seminario, una anciana se acercó a ella. «Señora Parker, quiero darle las gracias. Fui clienta de su marido. Perdí todos mis ahorros, pero su centro me ayudó no solo a recuperar mi dinero, sino también a aprender a administrarlo por mí misma». Lauren abrazó a la mujer. «Sabes, a veces los peores momentos de nuestras vidas son el principio de algo mejor». Por la noche, cuando todos se habían marchado, Lauren se sentó en su despacho con el detective Wentworth. Estaban bebiendo vino y recordando los acontecimientos del año pasado. «¿Has oído las noticias?», preguntó el detective. Phoebe había accedido a testificar contra otros miembros de la trama. Había descubierto varias estafas similares en otros estados. Lauren asintió. «¿Y Christopher?» «Sigue en la cárcel». Solicitó la libertad anticipada, pero se la denegaron, sobre todo después de que salieran a la luz los nuevos episodios. Lauren miró por la ventana el atardecer de Boston. «¿Sabes qué es lo más extraño? Ya no le odio, solo lástima. Pena por un hombre que cambió los verdaderos valores por la ilusión de la riqueza». En ese momento, sonó su teléfono. «Olivia». «Mamá, no te lo vas a creer». La voz de su hija sonaba emocionada. 5 editoriales ya han encargado la traducción de mi libro. Dicen que la historia de una mujer que desenmascaró la estafa piramidal de su marido es exactamente lo que los lectores necesitan ahora. Lauren sonrió. «Estoy orgullosa de ti, cariño. Cogiste algo malo y lo convertiste en una oportunidad para ayudar a los demás». Después de la llamada, sacó un viejo álbum de fotos de un cajón. Al hojear las páginas, vio su vida anterior, la esposa sonriente de un financiero de éxito, la anfitriona perfecta, una mujer que vivía en la jaula de oro de sus propias ilusiones. «Todo ha cambiado», susurró. «Para mejor», añadió Wentworth, añadiendo más vino. «¿Sabes a cuántas mujeres has inspirado con tu ejemplo?». Lauren se levantó y se acercó al tablón de anuncios donde había fotos de graduadas de sus cursos, mujeres que habían montado sus propios negocios, que habían vuelto a estudiar, que habían tomado las riendas de sus vidas. «Cuando todo empezó, pensé que mi vida se había acabado», dice. Pero resultó que no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente, Lauren se levantó temprano. Ya no vivía en una mansión de lujo. La había vendido y comprado un acogedor apartamento más cerca del centro de la ciudad. El espacio era más pequeño, pero era suyo, lleno de su energía y sus sueños. Durante el desayuno, revisa el correo. Entre las cartas había una del abogado de Christopher, otra petición de reunión. La tiró sin leerla. El pasado ya no tenía poder sobre ella. Un nuevo día la esperaba en el centro. Nuevas mujeres que venían en busca de ayuda y consejo. Entre ellas había una joven que le recordaba a sí misma cuando era más joven, igual de confiada, igual de asustada. «Sabes», le dijo Lauren durante la consulta, «lo más importante no es el dinero. Lo más importante es creer en ti misma. Cuando crees en ti misma, nadie puede engañarte». Por la tarde, se reunió con Olivia y sus nietos en el parque. Al ver a Rose jugar en el patio, pensó en lo diferente que puede ser la vida. «Mamá», Olivia le cogió la mano, «¿eres feliz?». Lauren miró a su hija, a sus nietos, a su centro en la distancia. «Sí, cariño. Por primera vez en muchos años soy verdaderamente feliz». Y era cierto. Ya no era una víctima de las circunstancias, ya no era la sombra de un hombre de éxito. Su teléfono sonó. Un nuevo cliente, una nueva historia, una nueva oportunidad de ayudar. La vida seguía, y ahora era exactamente como ella quería que fuera. Y en algún lugar de la cárcel, Christopher miraba una fotografía en el periódico, su exmujer en la inauguración de una nueva sucursal de su centro. Vio una fuerza en sus ojos que nunca había visto antes,
y tal vez por primera vez en su vida se dio cuenta de que había perdido lo más valioso, no dinero, no estatus, sino una mujer que era mucho más fuerte de lo que él pensaba. Pero esta ya no era su historia, era la historia de Lauren, una mujer que transformó su tragedia personal en triunfo y ayudó a otras a encontrar su camino hacia la libertad y la independencia. 5 años después, Lauren estaba de pie junto a la ventana de su despacho en la sede de Nuevos Horizontes, que ahora ocupaba toda una planta en el centro de Boston. Con los años, su pequeño centro educativo se había convertido en una red nacional con sucursales en 5 estados. Miles de mujeres han pasado por sus programas, han encontrado su camino, han cambiado sus vidas. Señorita Parker, llamó Rachel a la puerta. El señor Davidson la espera en la sala de conferencias. A Lauren le dio un vuelco el corazón. Michael Davidson era un conocido abogado de derechos humanos al que había conocido en un acto benéfico hacía 6 meses. Su primer encuentro había sido puramente profesional, para hablar de la cooperación entre su bufete y su centro, pero algo en sus ojos amables y su sonrisa sincera le aceleró el corazón. «Gracias, Rachel», respondió arreglándose el pelo. «Enseguida voy». Michael la esperaba mirando las fotografías de las paredes. Fotos de antiguos alumnos del centro, historias de éxito, momentos de victoria. «Es impresionante», dijo cuando Lauren entró. «En 5 años habéis creado algo increíble». Lauren sonrió. «No es solo un logro mío, es un mérito de todas las mujeres que han encontrado la fuerza para empezar de nuevo». Se sentaron a la mesa de negociaciones, pero de algún modo la discusión sobre temas empresariales se convirtió en una conversación más personal. «¿Sabes, Lauren?», Michael la miró a los ojos. «Creo que deberíamos hablar de esto durante la cena. ¿Qué te parece?». Ella sintió que se ruborizaba. «Michael, solo una cena», sonrió suavemente. «Sin compromiso». Aquella noche, mientras se preparaba para cenar, Lauren permaneció largo rato frente al espejo. Vio en su reflejo a una mujer diferente, no la ama de casa asustada que había sido 5 años antes, sino una mujer segura de sí misma y con éxito. De repente sonó el teléfono. El detective Wentworth. «Lauren». La voz de mi amiga sonaba tensa. «Tengo noticias. Christopher ha sido puesto en libertad. Está en libertad condicional por buena conducta». Lauren sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Cuándo?». «Ayer. Pero no te preocupes. Las condiciones de su puesta en libertad incluyen la prohibición de acercarse a ti y a tu familia». Lauren se sentó en el borde de la cama. «Sabes, es extraño, pero no siento miedo. Solo alivio, como si por fin se hubiera pasado la última página de esa historia». «Y con razón», respondió Wentworth. «Por cierto, ¿cómo está tu apuesto abogado?». Lauren se rió. «Vamos a cenar esta noche». «Por fin», exclamó su amiga. «Lleva meses rondándote». El restaurante que eligió Michael era un lugar acogedor con vistas al río. Hablaron de todo: trabajo, libros, sueños. Él habló de su trabajo en derechos humanos y ella de sus planes para ampliar el centro. «¿Sabes, Lauren?», le dijo cuando salieron a la terraza a tomar el aire, «eres una mujer increíble». «¿Por qué?». Ella le miró con curiosidad. «Porque has sido capaz de convertir una tragedia personal en una fuerza que ayuda a los demás. Eso es un don poco común». Sus miradas se cruzaron y Lauren sintió que algo cálido se hinchaba en su pecho. Por primera vez en años se permitió sentirlo, la posibilidad de un nuevo sentimiento. Al día siguiente, le contó a Olivia la cena que había tenido con sus nietos. «Mamá, es maravilloso», la abrazó su hija. «Te mereces ser feliz». «Pero», vaciló Lauren, «después de todo lo que ha pasado, no estoy segura de estar preparada». «Escucha», Olivia le cogió las manos. «Lo que hizo papá no debe determinar tu futuro. Tienes derecho a encontrar un nuevo amor». En ese momento sonó el timbre. Un mensajero estaba en la puerta con un enorme ramo de lirios blancos,
sus flores favoritas. De parte del señor Davidson, dijo, entregándole las flores. Había una nota en el ramo. Gracias por una velada maravillosa. Espero que acepte otra. Lauren apretó las flores contra su pecho, sintiendo que una sonrisa se dibujaba en su rostro. La abuela está enamorada, exclamó de pronto la pequeña Rose, haciendo reír a todos. Las semanas siguientes pasaron volando como un cuento de hadas. Cenas con Michael, largas conversaciones, paseos por la ciudad. Era todo lo contrario de Christopher, abierto, sincero, sin secretos. Una noche, mientras paseaban por el paseo marítimo, Michael se detuvo de repente. «Lauren, tengo que decirte algo». Ella sintió que se le hundía el corazón. «Sé lo de tu pasado», dijo en voz baja. «Sé lo de Christopher, el juicio, todo. Y quiero que sepas que eso no afecta a lo que siento por ti. Al contrario, admiro tu fortaleza». Lauren sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Michael, yo...» «Shh», tiró de ella para acercarla. «Que sepas que estoy aquí para ti, y no me voy a ir a ninguna parte». Su primer beso fue tan suave como el viento de primavera. Lauren sintió que algo en su interior, algo que había estado congelado durante años, empezaba a derretirse. Unos días después, se encontró por casualidad con Christopher en el supermercado. Parecía viejo y cansado. Cuando sus miradas se cruzaron, él intentó acercarse a ella, pero ella se limitó a sacudir la cabeza y alejarse. El pasado ya no tenía poder sobre ella. Por la noche, le contó el encuentro a Michael. «¿Y cómo te sentiste?», le preguntó él, abrazándola. «Nada», respondió ella con sinceridad. «Absolutamente nada». Se convirtió en un extraño. Michael le besó la sien. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? Tu capacidad para no enfadarte, para no derrumbarte. Simplemente sigues adelante». La primera nevada caía por la ventana, y se sentaron en el acogedor salón de ella, bebiendo vino y hablando del futuro. De proyectos comunes. Él le propuso crear un departamento jurídico en su centro. De viajes. Soñaban con ir a Italia en primavera. De la vida, sencilla y complicada al mismo tiempo. Un mes más tarde, una nueva sucursal de Nuevos Horizontes abría sus puertas en Chicago. Lauren estaba en el escenario, hablando de planes y perspectivas, y Michael estaba sentado en primera fila, mirándola con orgullo y amor. Por la noche, cuando terminaron todas las celebraciones, subieron a la azotea del edificio. La ciudad estaba iluminada con miles de luces. «Lauren», Michael le cogió las manos, «sé que no hace mucho que nos conocemos. Y entiendo que después de todo lo que ha pasado, es difícil confiar en ti. Pero quiero que sepas que te quiero. Me encanta tu fuerza, tu bondad, tu capacidad para levantarte y seguir adelante». Se arrodilló. «¿Quieres casarte conmigo?». Lauren le miró, y todos sus miedos y dudas se desvanecieron de repente. Vio en sus ojos lo que nunca había visto en los de Christopher. Amor verdadero e incondicional. «Sí», susurró. «Sí». Cuando le dio la noticia a Olivia, rompió a llorar de felicidad. «Mamá, te lo mereces. Te merecías ser feliz». Se decidió que la boda fuera modesta, solo con los amigos más íntimos y la familia. Lauren eligió un sencillo vestido blanco en lugar del fastuoso vestido que llevó en su primera boda. Esta vez, todo tenía que ser diferente. El día de la boda era soleado y cálido. Cuando Michael la vio con su vestido de novia, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Eres preciosa». El detective Wentworth, que era dama de honor, susurró. «¿Ves? A veces la vida te da una segunda oportunidad. Solo tienes que estar listo para tomarla». Durante la ceremonia, Lauren miró a los ojos de su nuevo marido y se dio cuenta de que no era el final de la historia. Era el principio. El comienzo de una nueva vida donde no hay lugar para el miedo y la desconfianza, donde solo hay amor, respeto y comprensión. Y en algún lugar lejano, Christopher estaba leyendo en el periódico sobre la boda de su exmujer.
y quizás por primera vez en su vida, comprendió realmente lo que había perdido. No el dinero, ni el estatus, sino el amor verdadero, algo que nunca había apreciado. Pero esta ya no era su historia. Era la historia de Lauren, una mujer que encontró la fuerza no solo para sobrevivir a una traición y empezar de nuevo, sino también para abrir su corazón a un nuevo amor. Una mujer que demostró que después de cualquier invierno llega la primavera. Solo hay que creer y no tener miedo a ser feliz.